El fantasma de un colapso nuclear entre Ucrania y Rusia vuelve a aparecer, y es que la administración de Vladimir Putin denuncia que nuevamente diferentes ataques ucranianos con drones sobre la central nuclear de Zaporilla podrían generar una catástrofe peor a la que se ha vivido en Chernóbil. ¿De qué se trata todo este complicado escenario? Vamos a comentarlo. Hemos comentado en anteriores videos hace ya unos buenos meses cómo se había generado un tenso escenario en la planta nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. ¿Y por qué hemos comentado esto en aquel momento? Porque lo que decía la administración de Vladimir Putin es que se estaban ejecutando ataques contra la central de Zaporilla que podrían generar una catástrofe igual o peor a la de Chernóbil. Esto decía la administración rusa, pero esto también lo decía la administración ucraniana. Ucranianos decían que en realidad quienes estaban realizando este ataque eran los rusos. Lo único cierto es que incluso la Organización Internacional de Energía Atómica fue a la zona e hizo constatación de que en aquel momento quien tenía el dominio de esta planta o esta zona era Rusia. Todavía lo es, y sin embargo siguen cayendo denuncias con respecto a que, en este caso, es Ucrania la que está atacando esta central nuclear. Lo que se comenta es que al menos 3 personas resultaron heridas el día de hoy en un ataque ucraniano con drones contra la central nuclear de Zaporilla. Esto ha tenido que ser denunciado por Rusia, que controla la planta básicamente desde septiembre del 2022. De manera literal, lo que informó Rosatom, la agencia de Rusia para la energía atómica, en su canal de Telegram, es que la central nuclear de Zaporilla ha sido objeto nuevamente de una serie de ataques con drones sin precedentes, que ha creado una amenaza directa a la seguridad de la planta. La pregunta cae por su propio peso. ¿A Ucrania le conviene que este escenario se termine ejecutando? ¿Una catástrofe nuclear en su territorio? Y esto realmente, tomando en cuenta que para la administración rusa este es su territorio. Ellos dicen que han hecho pues este referéndum, o al menos ellos le dan validez. No tendría sentido que Rusia se autoataque entonces, ¿verdad? Lo único cierto es que, según el propio comunicado, lo que se está comentando es que, de momento, los ataques se produjeron en torno al mediodía de la hora local, precisamente del día de hoy. Es que el primero de los drones cayó en una zona próxima a un comedor de la central y dejó al menos 3 empleados heridos, uno de ellos de gravedad. Luego, otro atacó el puerto de carga y, por último, un tercero alcanzó la cúpula de unidad generadora número 6. Lo que se dice es que, si bien no hubo daños críticos ni víctimas mortales, los niveles de radiación en la estación y sus alrededores tampoco han cambiado y no exceden los valores normales. Lo que llama la atención sería la forma en la que busca operar la administración de Volodymyr Zelensky, generando básicamente una catástrofe nuclear. De nuevo, esto es lo que dicen ellos. La agencia rusa ha pedido a dirigentes del Organismo Internacional de la Energía Atómica y a los países de la propia Unión Europea que se pronuncien sobre lo que se denomina un intento de agravar la situación en torno a la central nuclear más grande del continente. La central de Zaporilla está ubicada en la orilla del embalse del Kajovka y cuenta con 6 reactores nucleares. De nuevo, si esto termina ejecutándose, estamos hablando tal vez del desastre nuclear más grande en la historia de la humanidad. Si esto parece poca cosa, pues sencillamente que la gente vea lo que podría terminar sucediendo. Otra denuncia de Rusia llega después entonces de unos meses con respecto a un escenario que puede ser sencillamente devastador. El presidente de Argentina, Javier Milei, ha dicho el día de hoy que la futura instalación de una base de Estados Unidos en la sureña provincia argentina de Tierra de Fuego, es su propia estrategia, pues, para poder lograr a través del gobierno recuperar las Islas Malvinas. Así como lo escuchan, esto bajo dominio británico y cuya soberanía reclama el país sudamericano. El mismo Milei ha dicho en una entrevista con el canal web Neura que lo del otro día fue el mayor acto de soberanía de los últimos 40 años, porque al hacer una base militar en Ushuaia, es decir, en las Tierras de Fuego, nos avala el reclamo sobre la Antártida. Es el primer paso para empezar a pensar en la recuperación de Malvinas. Esto es literalmente lo que ha dicho Milei. La instalación de una base de Estados Unidos en la provincia de Tierra de Fuego, en el extremo sur de Argentina,
como puerta de acceso a la Antártida fue anunciada la semana pasada, en el marco de la visita de Argentina de la general del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson. Milei ha dicho que Malvinas, eje de una guerra entre Argentina y el Reino Unido en 1982, ha de ser recuperadas por la vía diplomática. Lo que llama la atención es la estrategia actual. Lo que él dice es que es un proceso de largo plazo. Al menos esto es lo que asegura el jefe del Estado. Y, por otra parte, él ha reiterado que la base espacial que China tiene en la provincia argentina de Neuquén, en el suroeste, y que los Estados Unidos objeta por presuntos objetivos militares, será auditada como corresponde. Es decir, le van a hacer caso a Estados Unidos y van a verificar qué es lo que está haciendo China en esta parte del mundo. Claro, algo que llama la atención y está básicamente decantando cuál es la verdadera estrategia de la administración argentina, a pesar de que en todo momento ellos han dicho que no. Lo que llama la atención es que lo que él comenta, el propio Milei, es que si los chinos dicen que no hay nada, ¿cuál es entonces el problema? Claro, el problema sería la acción de investigarlos. Pero bueno, hay que ver cómo se desarrolla este escenario. En otro tramo de la entrevista, que duró unas 3 horas, Milei ha confirmado que Argentina ha comprado 24 aviones F-16 y reiteró que Estados Unidos e Israel son los países con los que su gobierno ha decidido aliarse en materia de política exterior. Es decir, que apoya básicamente las acciones de Israel y obviamente la estrategia de Estados Unidos. Además, él ha reiterado que la embajada argentina en Israel será mudada a Jerusalén Occidental, yendo, como lo he comentado ya en anteriores videos, completamente en contra de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas que establecía cómo debería ser la conformación no solamente del Estado palestino y del Estado de Israel, sino de sus propios territorios. Claro, tomando en cuenta esto y con un Javier Milei que antes decía que no hay plata, pero se gasta más de 300 millones en aviones de combate, aviones de guerra, muchos han empezado a preguntarse cuál es la verdadera estrategia de Argentina. Lo único cierto de momento es que hay que esperar a lo que el mismo Javier Milei dice, que son estrategias de largo plazo. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.